Buenas tardes, ya estamos de vuelta. Seguimos con nuestra siguiente ponencia en la sala 1 de VLC Testing 2023. Fontanería del software utilizando cañerías para parar la fuga, de la mano de Mario Bastardo. Mario es parte del equipo de Sonar Bughunters de Extentia. Ha trabajado durante muchos años en el mundo industrial de la automoción y se pasó a programar por devoción. Ojo al cambio de Mario. Importante. Su reto es hacer que podamos trabajar más trabajando menos. Ole, o sea, ahí en este momento, Mario, te acabas ya de meter en el bolsillo a toda nuestra audiencia. ¿Cómo? Nos propone Mario. Optimizando y mejorando nuestros recursos y procesos para conseguir que sean nuestras herramientas las que nos ayuden en el día a día. Os cuento también así como anécdota que cuando Mario entró a desarrollar, se llevó algún que otro vicio del mundo industrial, alguno que otro. Su jefe de entonces, al que aprovechamos para saludar, si por un casual está hoy por aquí, le dijo esto, refiriéndose a programar, no es poner ladrillos. Y en parte, nos dice Mario que tenía razón, puesto que programar es un proceso muchísimo más creativo. Mucho más tarde empezó a leer y dio con el blog de Joel on Software, creador de Stack Overflow, que le marcó bastante. En él decía que si utilizamos más de un proceso para compilar nuestro software es propenso a errores, vamos, de todas. Y ahí fue donde Mario se dio cuenta de la importancia de la automatización y de la simplificación de los procesos. Así que, bueno, con esta presentación, Mario, estamos deseando escucharte. Bienvenido a VLC Testing. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alicia. Nada, pues mira, quería compartir esta anécdota. Perdón, Alicia. Sí. Esta anécdota la quería compartir un poco para que vierais precisamente la forma que tengo de darle una vueltecilla a todo. Yo también aprovecho para saludar a mi amigo Pablo, que era mi anterior jefe. Entonces, bueno, pues nada más, lo primero, agradecer a Liti estas jornadas que nos está ofreciendo. La verdad es que ayer que estuvimos en la presencial con nuestro equipo, Extentia, estuvimos allí montando un stand, pues nos lo hemos pasado genial, la verdad. Han sido unas jornadas muy buenas y se están realizando unas ponencias que son realmente interesantes. También me gustaría agradecer al resto de patrocinadores del evento de VLC Testing, porque, bueno, pues sin ellos al final no sería esto. Y también a los asistentes a las ponencias, pues bueno, pues porque hacen que todo esto tenga un mínimo de sentido, que al final esto valga para algo. Bueno, yo me voy a presentar, soy Mario Bastardo, soy Sonar Bughunters en Extentia y todo el mundo me conoce como Mariotti. Como decía Alicia, como bien ella ha dicho, yo empecé mi andadura profesional trabajando en Renault España, entonces vengo un poco del mundo industrial. Yo allí fabricaba coches literalmente, o sea, con estas Marinis fabricábamos el Renault Captur en concreto, ¿vale? Yo me dedicaba a fabricar las piezas de chapa de los coches. Entonces, allí dentro yo aprendí mecánica, aprendí electrónica, electricidad, automatización y sistemas de mejora continua, como, pues, por ejemplo, Lean Manufacturing o Kaizen. Al final, la mejora continua es el ADN de mi empresa, de Extentia, de este equipo que tenemos aquí, en el que nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a mejorar de forma continua tanto sus procesos como su software. Para la mejora de procesos, para la mejora de sus procesos, contamos con el partnership de Atlassian, somos partners de Atlassian, en el que recientemente además hemos conseguido la certificación Gold Marketplace Partner. Anteriormente éramos Silver, nos han otorgado la certificación Gold. Además, somos partners para la parte de software de Sonar. Somos el único partner oficial de Sonar aquí en España. Además, somos partner en Latinoamérica. Bien, como decía, pues yo me he traído una serie de vicios del mundo industrial a toda mi actividad profesional posterior, como por ejemplo pues la búsqueda de la eficiencia lo máximo posible que podemos en todos los procesos, en todo lo que nosotros hacemos y de esa forma conseguimos trabajar más trabajando menos. Un poco por poneros en contexto, por ya entrar en lo que es la temática de la charla, se titula Fontanería de Software porque mi padre es fontanero y profesor de fontanería. Entonces, he querido hacer ese símil porque al final lo que vamos a hacer en esta charla es aprender cómo canalizar el software, exactamente igual que la fontanería lo hace con el agua, para que vaya por donde nosotros queremos. Y además utilizar sistemas como SonarQube para hacer como de grifos o llaves para parar
la fuga de defectos en caso de que lo necesitemos dentro de esas cañerías. Así que, bueno, pues vamos al lío. Nosotros vamos a comenzar un nuevo desarrollo, ¿vale? Cuando nosotros comenzamos un nuevo desarrollo, vamos a llamarlo Programator, nuestra intención va a ser hacerlo de la mejor calidad posible, lo más rápido que pueda ir y además con la máxima seguridad que podamos ofrecer. Nosotros vamos a empezar el desarrollo y vamos a seguir un esquema tradicional. Vamos a hacerlo primero funcional, después lo vamos a hacer bien y luego ya por último lo vamos a hacer rápido. Yo añado además, lo vamos a hacer lo más seguro que podamos. Claro, todo esto está muy bien. Nosotros lo podemos hacer, lo podemos ir programando, lo vamos programando, lo vamos, pues bueno, si sale algún tipo de defecto, lo vamos corrigiendo. Pues bueno, pues vamos creando un software a partir de esas bases. Y claro, todo esto está muy bien. Todo esto no va a tener ningún tipo de defecto. Todo esto va a funcionar lo más rápido posible. ¿Qué pasa? Que no vivimos en el mundo de la piruleta. Los árboles no dan gominolas. Claro, vivimos en el mundo real y en el mundo real hay una serie de cosas que hacen que podamos introducir un defecto dentro de nuestro código y se cae para siempre. Cosas como, por ejemplo, que entran prisas por hacer una entrega, como que falta tiempo para corregir un defecto que hemos encontrado o, bueno, en general, cualquier tipo de excusas, ¿vale? Puede ser, o sea, perdón, en un mundo idealizado, en un mundo donde las vacas sean esféricas y vivan en el vacío, en un mundo que es ideal, nosotros, solo nosotros vamos a tocar nuestro software. Nosotros vamos a hacer tanto la proyección del software como la ingeniería del mismo, nosotros vamos a hacer los commits, nosotros corregimos los defectos. Pero vuelvo a repetir, vivimos en un mundo real y esta es la cruda realidad de lo que nos encontramos. Nos encontramos con que recibimos código que no sabemos de dónde ha salido, recibimos código heredado, que lleva mucho tiempo en la empresa, que no sabemos quién lo ha tocado, que no hay documentación. Lleva muchísimos años aquí y no sabemos de dónde ha salido. Puede que incluso el programador que lo hizo ya no esté en la empresa. Aquí quería contar una pequeña anécdota y es que en 2020, en el confinamiento, a mí me tocó mejorar el proceso de carga de un fichero para un aplicativo que se ejecutaba en WebSphere 7. La verdad es que a mí me patinan un poco las versiones, pero no recuerdo si WebSphere 7 era compatible con Java 5 o con Java 6, pero a partir de ahí no podíamos más. Entonces, claro, aquello era un problema enorme. Además, cuando nos metimos a mejorar ese software, vimos que el que había estado antes intentando tocar ese software había estado durante 2 meses y como no había forma de tocar el proceso de carga, como era tremendamente difícil, lo que decidió es marcharse de la empresa. Imaginaros la tarea titánica que fue eso. Bien, ¿qué hacemos con este código que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, tenemos 4 formas de gestionar esto. La primera es el método vía arriba. Ya sabéis, vía arriba, vía abajo, los pueblos de Fairy. Paramos el desarrollo del producto. Nosotros paramos el desarrollo del producto y ponemos todos los recursos que tenemos a limpiar el código. ¿Vale? Básicamente lo limpiamos hasta dejarlo limpio y reluciente y luego ya pasamos a desarrollarlo. La otra opción es la opción nucelar, que es donde antes teníamos un software, dejamos un bonito cráter y empezamos a construir desde cero. Es decir, eliminamos todo lo que tenemos y rehacemos desde cero. También podemos hacernos los longis, ¿vale? Aquí nada ha pasado, usted a lo suyo, no nos preocupamos, no hacemos absolutamente nada, no tocamos nada, pero es que ni siquiera nos planteamos que esto mejore. Seguimos así, ¿vale? Looks good to me, LGTM. Bien, tenemos una cuarta opción, ¿vale? Que es la opción que consideramos que es la opción ganadora, ¿vale? Opción ganadora. Lo que tenemos. Lo que está. Lo que está en el software, ya está. Vamos a seguir nosotros programando, pero no vamos a permitir introducir ningún tipo de defecto. Y todo lo que vaya entrando, ¿vale? Va a ir mejorando lo viejo, ¿vale? Todo lo que va a ir entrando nuevo, que va a estar sin defectos, va a ir desplazando a lo viejo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay estudios que nos dicen que de media, más o menos, el código que hay actualmente en una empresa, el año anterior no estaba ese 20%, ¿vale? Había un 20%, hay un 20% de diferencia con respecto al código del año pasado. Entonces,
Si un 20% del código de la empresa de ahora se ve renovado de forma anual, será acumulativo. Con lo cual, el siguiente año tendremos un 35% de código renovado y al cabo de 5 años tendremos un 50%. Bien, nosotros sabemos que el código limpio es mucho más fácil, mucho más barato, muchísimo menos doloroso y costoso, tanto en tiempo como en recursos, de tanto mantener como mejorar. Esto es un poco los principios del Clean Code. Todos, más o menos, en el mundo de la programación conocemos el código limpio, el libro de código limpio, ¿vale? Sabemos cómo crear código limpio. Claro, nosotros queremos darle una vuelta y nos preguntamos, ¿Clean Code? Bueno, ¿y si clean as we code? ¿Y si vamos limpiando y vamos mejorando según vamos nosotros codificando? Pues bueno, para eso presentamos la estrategia Clean as you code de SonarSource, ¿vale? Anteriormente, esta estrategia se llama Fix the Leak. De ahí un poco el nombre de la ponencia. Lo que vamos a hacer es Fix the Leak. Vamos a parar esta fuga de defectos. Vamos a dejar de introducir estos defectos. Clean as you code tiene 4 pilares fundamentales, ¿vale? Vamos a pasar un poco a verlos. Primero, dejamos el pasado atrás. Como decía antes, lo que ya está, está. Lo dejamos estar, ¿vale? Nos centramos en que todo lo nuevo que vamos a introducir en el código sea bueno. Se entiende como código nuevo tanto las nuevas funcionalidades como lo que estoy tocando del código viejo. Si yo tengo que tocar algo del código viejo, ¿vale? Lo dejo bien. Entonces decimos, todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Segundo pilar fundamental. El programador es responsable de lo que hace, es responsable de lo que está haciendo en este mismo momento y es el responsable último de lo que introduce, ¿vale? De esa forma, si un programador va a hacer una funcionalidad nueva, hace algo nuevo, pues lo deja chachi, ¿vale? Pero es que si toca algo viejo, también lo deja chachi, ¿vale? Decimos que el código que está haciendo hoy, ¿vale? Tiene que ser bueno. El código que yo estoy haciendo hoy tiene que ser bueno. Y esto es importante. Es importante, primero, saber que la responsabilidad tiene que ser nuestra como developers y que el código que estoy haciendo tiene que estar bien. ¿Cuál es el tercer pilar fundamental? Pues bueno, el tercer pilar fundamental es que estandaricemos. Vamos a estandarizar, ¿vale? Como equipo, nosotros nos tenemos que sentar como equipo, como organización, como empresa y decidir pues, qué herramientas vamos a usar, qué métricas vamos a considerar válidas para nuestro código o no, qué es lo que vamos a considerar que está bien y qué consideramos que no está bien, ¿vale? Básicamente, esto es un poco para crear un lienzo común sobre el que debemos trabajar. Todos debemos trabajar sobre el mismo lienzo. Y claro, aquí hay muchas preguntas siempre que me hacen porque pasa una cosa y es que si nos centramos en el código nuevo, decimos, no arreglamos lo que veamos en el código viejo, lo dejamos completamente como está. No. Existe una figura principal que son los managers. Ellos son los que tienen la visión global por encima de cómo está el proyecto, de hacia dónde va el proyecto y de los recursos que se pueden dedicar en una cosa y en otra. Entonces, ellos son los responsables del tiempo y los recursos que tienen y, sobre todo, lo más importante, son los responsables de lo que tiene que hacer el developer. Son ellos los que van a decidir, en caso de que se necesite, enviar o asignar tiempo a un developer para que realice lo que tenga que realizar. Pues una mejora en cualquier cosa o arreglar una vulnerabilidad, un bug, lo que necesite. Vale, ojo, también os digo, con lo que hemos hablado antes de que pues un 20% del código de las empresas se ve renovado todos los años, que nosotros no vayamos activamente a buscar mejorar el código antiguo no quiere decir que no vaya a verse beneficiado por esta estrategia, ¿vale? Entonces, quería hacer aquí un pequeño inciso para hablar de cyclic testing. Bien, es verdad que compañeros nuestros han hablado en ponencias anteriores de lo que es el cyclic testing, pero bueno, vamos a recordarlo un poquito en este pequeño inciso. Y es que se dice, tenemos claro que cuando retrasamos el momento en el ciclo de vida de un software de encontrar un defecto, ¿vale? Más costoso, cuanto más lo retrasemos, más costoso va a ser para nosotros repararlo. Aquí me gustaría también contar otra pequeña anécdota, no es mía, volvemos un poco al creador de Stack Overflow. Joel Spolsky era también parte integrante del equipo que lanzó Excel, la primera versión de Excel.
cuentan que ellos encontraron un defecto en la versión 1.0 de Excel cuando ya estaban todos los disquetes impresos y listos en la puerta para salir pues a distribuirse. Claro, esto es una mangada enorme, porque daos cuenta de que tienen que volver todos los disquetes, tienen que volver a ser reescritos, tienen que salir otra vez a distribuirse y menos mal que no salieron a distribuirse porque cógelos de las casas de los clientes, ¿vale? Entonces, cuanto antes nosotros, antes detectemos un fallo en ese software, menos costoso va a ser para nosotros. Lo ideal es que lo detectemos en las fases de codificación. Mientras estamos codificando, el código lo tenemos fresco y puede ser más rápido de ser preparado. Bien, esto es un esquema tradicional, o bastante tradicional, bastante común, de fases de codificación y entornos de pruebas. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí el programador, tenemos un IDE, que es sobre el que estamos programando, tenemos una rama de corta duración, una rama de desarrollo, un entorno de integración, etc. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros metamos toda la carga posible de testeo de ese software o de pruebas para ese software en los entornos en los que estamos codificando, en los IDEs, en nuestro local, ¿vale? Cuanto más hacia la izquierda lo llevemos, más positivo será para nosotros. Vale, aquí termina este inciso, entonces vamos a ver un poco las herramientas que vamos a tener para gestionar esto. La primera y más importante de la que quiero hablar es de una herramienta que nos va a ayudar a la estandarización pues del proceso de codificación, ¿vale? Es el Quality Gate de SonarQube. Bien, ¿qué es el Quality Gate? El Quality Gate es una serie de métricas que se deben de cumplir para que el código sea válido. Para conseguir esto, lo que tenemos que hacer es hacernos una pregunta. Y la pregunta principal es, ¿está nuestro código preparado para subir a producción? Y la verdad es que aquí yo tengo otra que me gusta un poquillo más, que es, ¿dejaría yo que este código fuera introducido en mis ramas principales de desarrollo? ¿Dejaría yo que este código estuviera metido dentro de nuestras pues al final la rama principal de desarrollo, que es el bien más preciado que tenemos, que al final es lo que va a construir nuestra aplicación y lo que va a hacer que sea lo que realmente es? Vale, para esto, la estrategia de Clean as You Code de SonarQube establece esta serie de métricas que necesitamos meter en el Quality Gate para que, como mínimo, se vaya mejorando el código. Desde Scentia, la verdad es que creemos que estas recomendaciones son bastante positivas y es lo correcto para conseguir que nosotros no metamos más defectos en este código. Entonces, vamos a pasar un poco a verlas. La primera de ellas es que no tenemos que meter ningún tipo de bug. Me sorprende también que, o no recuerdo haber escuchado, que nadie haya definido lo que es un bug. Entonces, ¿qué es un bug? Pues un bug es un defecto en nuestro código que lo que va a hacer es que la aplicación no se comporte como nosotros deseamos. Es decir, si la aplicación está pensada para hacer esto y está haciendo esto otro, no está funcionando correctamente. Bueno, pues eso es un bug. También no metemos ningún tipo de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es otro defecto de código, pero esta vez es un defecto de código que puede dar lugar a una intrusión en nuestros sistemas. Es un defecto de seguridad. Además, como sabéis, SonarQube es un análisis estático de código, entonces, por las propias características de los análisis de código estáticos, puede ser que no tengamos el contexto suficiente como para saber si un defecto en el código es un defecto de seguridad real o es algo que he detectado, pero que puede ser una característica de nuestro código. Yo siempre pongo el ejemplo con las dudas de seguridad. Lo llamamos security hotspot dentro del mundo de SonarQube. Siempre pongo que el ejemplo de que los security hotspot, el más ejemplar, es que nosotros tenemos un string de tipo, que se llama password, donde podemos almacenar una password hardcodeada. Entonces, eso sería un problema de seguridad porque no podemos tener passwords hardcodeadas en nuestro código. Pero imaginaros que ese string nombre password contiene el input del usuario de un campo de tipo password, es decir, donde el usuario mete su password y nosotros la tratamos. Eso sería una característica que yo deseo en mi código, que yo deseo que esté ahí.
Vale, pues como SonarQube no tiene el contexto necesario como para saber si eso es efectivamente un problema de seguridad o no lo es, lo que nos dice es, oye, yo tengo una duda de seguridad, échale un vistazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es mínimo revisar todas esas dudas de seguridad que tiene SonarQube. Si no, no vamos a poder pasar. También, además, tiene que haber una métrica para control de testeo de código. Es decir, todo nuestro código, lo ideal sería que nuestro código tuviera el 100% de casos de uso, es decir, todas las características que puede desarrollar ese software, lo ideal sería que las tuviera testeadas. Esto no siempre es posible, por lo tanto, mínimo establecer un mínimo necesario de testeo dentro del código para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no, ¿vale? Entonces, también tenemos que tener una métrica de control del nivel de duplicados. Lo ideal también es que no tengamos ningún tipo de duplicados. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es reutilizar todo el código que ya hayamos generado. Si nosotros tenemos en dos partes diferentes de nuestra aplicación un mismo método, voy a poner, hay un problema, porque en caso de que queramos modificar ese método, vamos a tenerlo que hacer en dos sitios diferentes. Y eso también puede dar lugar a un comportamiento inesperado de la aplicación. Entonces, mínimo, controlar que haya un máximo de nivel de duplicados. Todas estas métricas, ojo, controlarán solo el código nuevo. También podemos meter los controles en el código antiguo, ¿vale? En el código que ya tenemos, pero no es necesario. Si nosotros queremos controlarlo, se puede, no hay ningún tipo de problema, pero no es necesario para la estrategia que planteamos. Bien, cuando nosotros analicemos este software, nos va a dar SonarQube un resultado. Y este resultado es binario, es o paso o no paso, es blanco o negro, no hay medias tintas, o pasas o no pasa. Esto quiere decir una cosa, que si tu código no está bien, si tu código no cumple con lo esperado, con lo que hemos establecido como esperado para toda la aplicación, no va a pasar, ¿vale? Entonces, este resultado del análisis, este Quality Gate, este resultado del Quality Gate, SonarQube tiene la capacidad de comunicárselo a los diferentes sistemas de CI/CD. Bueno, pues ahí he puesto unos ejemplos, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins, Bitbucket Pipelines o Azure DevOps, unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente volvemos aquí al tema de la fontanería. Lo que vamos a hacer es canalizar nuestro software hacia donde queremos mediante los pipelines. Y lo que vamos a hacer con SonarQube y con sus Quality Gates es parar ese flujo de agua, ese flujo de software hacia donde queremos, en caso de que encontremos defectos que no cumplen la estandarización que hemos definido. Vale, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo realizar esto en GitHub. Hemos escogido, o sea, hay varios CI/CD, muchos sistemas de CI/CD. Hemos escogido GitHub, pues uno de ellos. Hemos escogido simplemente GitHub pues, por conveniencia. Vale, vamos a definir un poco lo que vamos a hacer. Nosotros normalmente para nuestras pruebas solemos utilizar un aplicativo que nos propone el OWASP como estudio de seguridad. Entonces, nosotros tenemos esta aplicación, todo el mundo es libre, todo el mundo puede coger esta aplicación de forma libre y gratuita para hacer testeos de seguridad. Entonces, a nosotros nos viene de perlas porque es un software deliberadamente inseguro y podemos probar detecciones en SonarQube. Entonces, nosotros nos hemos bajado este aplicativo y es el que vamos a analizar para realizar este pequeño ejemplo. Es un ejemplo a alto nivel, también os digo. Hemos utilizado además una instancia que tenemos de pruebas dentro de Scentia que llamamos SonarQube Playground. Pero vosotros os podéis descargar SonarQube desde la página oficial de SonarQube. Lo tenemos en sonarsource.com. Además, hay una versión, SonarQube sería la versión on-premise del software Sonar. Luego, además, tenemos la versión on-cloud de Sonar, que sería sonarcloud.io. En caso de que vosotros queráis, podéis analizar, si queréis, cualquier tipo de software libre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver un poco los pasos a alto nivel. Lo primero de todo es que tenemos que conectar tanto GitHub como SonarQube. Y hay que hacerlo, digamos, en los dos sentidos. Primero hay que decirle a GitHub dónde está SonarQube y luego hay que decirle a SonarQube dónde está GitHub. Después, lo que vamos a hacer es un fork, en este caso, en este ejemplo. Lo que vamos a hacer es crear una copia del proyecto de WebWat
en nuestro repositorio, de nuestra cuenta, digamos. Y esto lo hacemos así un poco para no tener que molestar para no molestar al creador original de este software, que es OWASP, como digo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Los pipelines en GitHub se llaman workflows. Entonces, lo que vamos a hacernos es ir a la pestaña de Actions dentro de nuestro proyecto y darle a New Workflow. En este apartado lo que nos proporciona GitHub es una ayuda para crear nuestro pipeline. Entonces, nos da una serie de acciones rápidas que nosotros podemos escoger para ir creando nuestro pipeline. Entonces, este aplicativo, que es WebWat, se va a construir con Maven. Entonces, seleccionamos Maven, nos dará un paso, digamos, estándar para Maven. Luego nosotros lo podemos adaptar en caso de que nos venga bien hacer otra cosa. Si nosotros buscamos también dentro de esta ayuda, tenemos el paso de SonarQube, que nos da, pues eso, un análisis estándar de SonarQube. Entonces, nosotros, cuando seleccionamos uno de ellos, GitHub nos va a crear dentro de una carpeta que selecciona él un archivo YAML. Ese archivo YAML es el descriptor del pipeline. Nosotros, como somos, bueno, si veis ahí, nos ha creado un YAML que se llama SonarQube porque hemos seleccionado el paso de SonarQube. Pero nosotros somos un poco retorcidos, entonces hemos creado el nuestro propio. Os he puesto el ejemplo ahí para que, en caso de que queráis volver a escuchar mi aterciopelada voz, pues bueno, podáis revivir esta experiencia y echar un vistazo a lo que os hemos propuesto. Es bastante estándar, pero no vamos a entrar a analizar con detalle qué es. Sí que me interesa que sepáis los pasos más o menos que seguimos dentro del pipeline para que sepáis por dónde va a pasar nuestro código. Primero de todo, es definir un poco el marco de trabajo. ¿En qué ramas va a pasar? ¿Con qué entorno se va a construir la aplicación? Posteriormente, vamos con los 3 pasos principales, que es construir la aplicación, analizarla con el Sonar Scanner y después esperar al resultado que nos dé SonarQube del Quality Gate. SonarQube tiene que hacer nosotros con el Sonar Scanner, hacemos el análisis y enviamos el análisis para que SonarQube lo interprete y nosotros esperamos ese resultado dentro del paso de esperar al Quality Gate check. Vale, nosotros comitamos este YAML y automáticamente se nos va a pasar ya un pipeline. Se nos va a pasar una ejecución del pipeline, que como digo, pues es un script que va ejecutando esta serie de pasos. Podéis ver la primera ejecución de nuestro pipeline. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de SonarQube cuando tengan análisis? Que nos va a dar un resultado. Si os fijáis, ahí tiene mogollón de incidencias. Ha detectado 263 bugs, 2.300 code smells, 85 security, hotspot, etc. Y llama la atención ver, por ejemplo, que el Quality Gate está en pass. Si os fijáis aquí arriba, donde está en verde el Quality Gate, esto ha pasado. Y dices, joder, pero la intención no era que no metiéramos ningún defecto. ¿Cómo puede estar pasando el Quality Gate si hemos dicho que no tenemos que tener ningún defecto? Aquí viene la trampa. Miramos el Quality Gate que tenemos por defecto en todas las instancias de SonarQube una vez que las instalamos, ¿vale? Que es el Quality Gate de Clean as you code. Y nos fijamos, si os fijáis ahí arriba, tenemos condiciones al código nuevo. Y aquí volvemos a lo de antes. Tenemos que comprobar solo condiciones en el código nuevo. Se pueden comprobar también en el código antiguo, pero la intención es ir mejorando poco a poco. Es establecer un punto en el que a partir de ahora no vamos a meter más defectos en nuestro código. Muy bien, pues este objetivo lo tenemos. Vamos a comprobar solo condiciones en el código nuevo. Si nosotros nos metemos dentro de la pestaña de código nuevo para revisar los defectos que se hayan metido en el código nuevo dentro de SonarQube, nos va a aparecer esto. Y es que, oye, que yo no tengo un segundo análisis. Me vas a tener que pasar un segundo análisis para que yo detecte código nuevo. Porque evidentemente es una línea base lo que acabamos de hacer. Vale, pues ¿cómo vamos a meter ese código nuevo? Y sobre todo, primero, revisar el objetivo que tenemos con todo esto que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto que estamos haciendo? Bueno, pues el objetivo es no meter defectos en nuestra rama principal. ¿Vale? Un poco lento va que en las ramas principales de desarrollo nos introduzcan nuevos defectos de código. Es decir, queremos proteger la rama principal de introducir defectos de código.
Bien, GitHub nos ofrece, GitHub y los otros sistemas de CI/CD nos ofrecen sistemas de protección de las ramas principales de desarrollo, o de las ramas que queramos. Nosotros en GitHub concretamente nos vamos a ir a settings del proyecto, branches, y ahí vamos a poder meter una regla de protección de ramas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? Para esto lo vamos a hacer genérico para que podáis llevarlo a cualquiera de vuestros CI/CD. ¿Qué es lo que vamos a introducir dentro de esta regla de protección? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a meter las ramas a proteger, vamos a el nombre de las ramas a proteger, vamos a decirle que queremos hacer, antes de que se meta en las ramas principales, queremos hacer un pull o un merge request, es decir, una petición para poder meter ese código dentro de las ramas principales. Vamos a requerir que ese merge request o ese pull request pase unos ciertos controles, unos status checks, en nuestro caso el quality gate de SonarQube, y sobre todo, muy importante, muchos de ellos te dejan, digamos, hacer un pequeño bypass. Si eres un usuario con privilegios, te permite, aunque no se hayan cumplido los status checks, te deja meter dentro de las ramas principales de desarrollo pues estos cambios. Entonces, lo ideal sería que nadie pueda saltarse estos controles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una rama, vamos a meter código dentro de esa rama. Yo he metido un pequeño, un pojo de Java, y después vamos a comitar y a crear la pull request. Entonces, aquí, una vez que lo comitemos y que creemos la pull request, se nos va a pasar un análisis, ¿vale? Esperamos al resultado del análisis y vemos aquí que ya tenemos código nuevo. Si os fijáis ahí, ya tenemos el quality gate saltado y nos lo dice, porque dice, oye, que es que has metido código y no has metido ningún tipo de test. Claro, yo tengo una métrica que es que sin el 80% de código testeado, yo no te voy a dejar pasar el quality check, porque esto es lo que hemos estandarizado, esto es lo que hemos definido como empresa que vamos a necesitar. Bueno, pues tu código no pasa. Este es el resultado, que no vamos a poder mergear. Si os fijáis aquí abajo, los dos status check no han pasado, con lo cual no tenemos habilitado el botón para hacer la pull request, o sea, para mergear la pull request, para añadir nuestro código dentro de las ramas principales. Entonces, esto, aquí viene un poco de filosofía y un poco de psicología del programador. Normalmente se puede ver como que es una molestia, como que al final nosotros estamos intentando codificar bien y hay algo que me impide a mí meter esto dentro de nuestro código. Bueno, pues yo llamo un poco a la calma aquí, porque SonarQube en ningún momento pretende ser una molestia, no pretende ser algo que impida hacer el trabajo a los desarrolladores, sino al contrario. Esto es una herramienta de developers first, ¿vale? Y vamos aquí a pasar otra vez al concepto de Shift Testing para presentar la herramienta que construye también SonarSource, que son los fabricantes de SonarQube y de SonarCloud, para que para que los desarrolladores o para que yo como desarrollador detecte los defectos de código lo antes posible, que es SonarLint. Bueno, SonarLint es una extensión para nuestros IDE, para casi todos los IDE que os podáis imaginar. Por ejemplo, Visual Studio Code, Visual Studio normal, para IntelliJ, para Eclipse, hay un mogollón de versiones. Entonces, esta extensión del IDE se instala y lo que nos va a dar, bueno, os he puesto la ventana principal, vamos a desgranarlo un poco. Lo que nos va a dar es un análisis local de todos los ficheros que tenemos en nuestro proyecto, ¿vale? Podemos analizar o el fichero que estamos tocando ahora mismo, que sería lo ideal, o todos los que tenemos dentro del proyecto. Entonces, nos va a dar también una ayuda contextual. Esta ayuda contextual lo que primero nos va a señalar los defectos que estamos codificando en el momento, y luego además nos va a dar una serie de acciones rápidas para corregir todo esto que estamos introduciendo. Además, como digo, es una herramienta para ayudarnos y nos va a dar descripciones de las issues y una pequeña ayuda para resolverlo. Nos va a decir, oye, este ejemplo de código que te pongo no cumple, esto sí cumpliría, y además luego nos va a dar una serie de links para que podamos revisar los estándares y la documentación que nos dice por qué eso es un defecto en el código. Vale, aquí os he puesto un pequeño vídeo de SonarLint en acción.
Y aquí cojo las palabras de mi compañera María del otro día, cuando estuvimos revisando la presentación, porque me gustó muchísimo la definición. Digamos que esto es como si fuera el autocorrector de Word, porque básicamente lo que nos está haciendo es corregir en el mismo momento en el que lo estamos metiendo, nos está detectando que tenemos un pequeño fallo en el código. Me parece una definición, la verdad es que muy buena. Entonces, ¿cuál es la potencia de SonarLean? La potencia de SonarLean es que nosotros podemos configurar las reglas en local, todas las reglas que nosotros queremos que nos afecten a nuestro código, que queremos que se nos detecte nuestro código. Pero sobre todo, para mí, esto es lo más importante, es que lo podemos conectar a nuestro SonarQube. Nosotros estandarizamos, definimos qué es lo que queremos para nuestro código, lo metemos en nuestro servidor y si nosotros los queremos como desarrollador, podemos conectarnos a ese servidor y recabar todas las reglas que yo tengo en el servidor. De esa forma, todos los desarrolladores pueden comprobar en su local los defectos de código exactamente igual que toda la plantilla, ¿vale? Porque cogen las reglas de nuestro SonarQube central, de nuestro SonarQube común. Y hasta aquí un poco todo lo que os quería contar. Estamos a vuestra disposición desde Scentia si os habéis quedado con alguna duda o si vosotros queréis preguntarnos cualquier cosilla. Bueno, pues mi correo de Scentia es mbastardo@scentia.es. Y luego, si no, queréis, digamos, hablarnos un poco más en genérico, tenemos el correo de bughunters@scentia.es. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Mario, por compartir este ratito tan bueno con nosotros. Vemos que después de aquella conversación inicial, ¿no?, en la que te decían que igual no merecía la pena poner ladrillos, has cogido unas cuantas ideas que nos has dejado aquí y la cosa pinta muy bien. Vamos a ver las preguntas que nos llegan de nuestra audiencia y de los auditorios de ITI. Que sean fáciles, por favor. Vamos a intentarlo. A ver, Jesús Ocaña, vamos a ver, Jesús, si la ha puesto fácil o difícil. Jesús Ocaña Chacón nos pregunta si es aplicable a una casa terminada, nos lo pone entre comillas, hablando de la reforma, ¿no?, de las cañerías. Perdón, y nos dice, se ha cortado, no he entendido que aplicable a... Te repito, ¿es aplicable a una casa terminada? ¿Vale? Todo lo que nos cuentas. Esta reforma de cañerías, si la podemos aplicar ya cuando la casa ya está montadita, tenemos que hacer la reforma, ¿no? Y nos dice por aquí, ojo con hacer reformas con el producto acabado y sin licencia de obra. Gracias, Sí, Jesús. efectivamente, porque lo que buscamos no es la reforma. Lo que buscamos es que si algo se pica y se rompe y tenemos que repararlo de alguna forma, ¿vale?, esa reparación se haga correctamente. Exactamente igual, por la analogía, si a nosotros se nos pica una tubería y estamos en una casa que tiene 50 años, bueno, pues va a haber tuberías de plomo. Nosotros no vamos a meter tuberías de plomo ahí. Lo ideal sería que pues, metamos tubería de cobre o tubería de PVC. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con el marco con el que tenemos que trabajar ahora. Lo nuevo que hagamos lo vamos a hacer. Un poco ese cambio de chip, ¿no? De ahora que paso por aquí voy a intentar dejar mejor el mundo de lo que me lo encontré, ¿no?, cuando llegué. Mejora continua. Muy bien, que nos gusta a nosotros la mejora continua. Vamos a ver más preguntitas por aquí. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones darías a un desarrollador que se encuentra una issue en el código que está realizando heredada de malas prácticas de otros desarrolladores? ¿No? Al hilo con lo que estábamos diciendo. Lo voy a contestar también con otra pregunta. Según lo que hemos hablado en la presentación, ¿la issue es nuestra? No lo es. Por lo tanto, lo ideal sería que alzáramos la voz y dijéramos, bueno, me he encontrado este fallo, alguien me va a tener que dar un tiempo para arreglarlo en caso de que quiera que lo arregle yo, o quizá tiene que ser otra persona la que se tiene que encargar de ello. Pues eso lo deciden los managers. Lo ideal en caso de que nos encontremos una issue en el código porque la veamos simplemente, es que levantemos la mano y digamos, he encontrado esto, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello o cómo lo gestionamos? ¿Vale? Pero no es responsabilidad del programador. Repito que lo que es responsabilidad del programador es lo que hace el programador. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si a la hora de desarrollar en nuestro entorno local lo ideal es tener un linter en nuestro IDE, para que no llegue nada a la producción, entonces, ¿para qué queremos SonarQube? Es buena pregunta porque
Bueno, aquí hay dos cosas. La primera es que SonarQube y SonarLint no juegan en la misma liga. SonarQube tiene una serie de reglas, una serie de mecanismos más avanzados para analizar el código, pues, como por ejemplo Deeper SAS o por ejemplo el Taint Analysis, que lo que hace es recorrernos absolutamente todo el código y digamos que va estudiando de la forma en que se propaga una vulnerabilidad. Entonces, es mucho más avanzado porque SonarLint lo que hace es un análisis basado en reglas, basado en patrones que definen esas reglas. Pero también lo realmente importante de entender aquí es que SonarLint es una ayuda al programador de que no meta defectos en su código. Yo estoy tranquilo como programador que no estoy introduciendo defectos en el código que yo, o sea, de forma consciente. Pero SonarQube es la herramienta para el equipo, para que esté tranquilo de que su código, sea quien sea el que lo haya programado, va a estar bien. Entonces, sí, es necesario tener los dos sistemas o sería lo ideal que tuviéramos los dos sistemas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. Hemos llegado al final de la ponencia. Se nos ha pasado así, súper rápido. Gracias también por unirte a la familia de ULC Testing y esperamos verte súper pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Hasta luego, Alicia. Adiós, adiós.